Pues son justo ahora mismo las 10 de la mañana. Como siempre, daros las gracias a todos los que estáis viendo esta sesión aquí en directo con nosotros y a los que lo vais a ver en diferido. Ya algunos me conocéis, soy Pablo Piñeiro, el responsable de formación de Anfix, y hoy tenemos con nosotros en estas sesiones de formación a Morena Lence, que es especialista y consultora en toda la faceta de planes de igualdad de Talention, que aprovecho para comentaros que Talention, a través de su software Talention Time, es nuestro partner estratégico para toda esta parte de recursos humanos que, como bien sabéis, desde Anfix no gestionamos al 100%. Entonces, todos los clientes de Anfix tenéis unos descuentos especiales para adquirir este software, y precisamente a colación de esta colaboración que hemos comenzado con ellos, vamos a hacer una sesión de formación perdón, sobre planes de igualdad. Hay mucha información sobre ellos, hay mucha parte de verdad, también una pequeña parte de mitos y de bulos con respecto a todos los planes de igualdad. Y por eso, precisamente, hoy traemos a Morena para que explique un poquito cómo es toda esta parte de los planes de igualdad, que derribe algunos mitos y, por supuesto, que pueda solventar también todas las dudas que tengáis. Yo, por mi parte, me callo, me quedo, como digo, en un segundo plano. Cualquier duda o pregunta que podáis o que queráis lanzar lo podéis hacer a través de preguntas y respuestas o a través del propio chat. Y yo las voy recopilando todas, y al finalizar la sesión, en los últimos 10-15 minutos, aprovechamos para lanzarlas, ¿de acuerdo? Así que, por mi parte, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias especialmente a ti, Morena, por la sesión, y también, por supuesto, muchísimas gracias a nuestro partner Talention o Talention Time por haber organizado conjuntamente esta sesión con nosotros. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Primero, lo que vamos a hablar hoy va a ser un poquito de tema planes de igualdad, ¿sí? Marco normativo que afecta a todo lo que es el ámbito laboral con respecto a la igualdad de empresa, las obligaciones de las empresas y las iniciativas que pueden tomar, ¿vale? Y vamos a entrar un poco en tema de protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Primero me presento, sí, mi nombre es Morena Lence, yo soy técnica de igualdad en Talention Consultoría. Tengo una titulación de ámbito social y formación en nivel superior en igualdad de empresa. Hace 3 años que llevo implantando y colaborando con empresas para hacer los diagnósticos y la implantación de sus planes de igualdad, ¿sí? Y también para cualquier tipo de consulta que se quiera hacer al respecto. Vale, empezamos un poquito por el marco normativo. Sí, hay 4 leyes principales que afectan, que en realidad es una ley, que es la Ley Orgánica del 3 del 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esta salió primero y tenía como objetivo hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, y en particular la eliminación de la discriminación de la mujer. Esta es la que salió primero y hablaba específicamente de planes de igualdad para 250 personas trabajadoras o más y con convenio propio. Luego esto ya fue avanzando, ¿sí? Y se fue como especificando. Y en 2019, con el Real Decreto, se incorporan una serie de novedades que completan y mejoran la normativa vigente. Tenían como un doble objetivo, que era actuar contra la brecha salarial, que era eliminar la brecha por género, y garantizar el derecho de las personas trabajadoras a la conciliación y a la corresponsabilidad. En esta parte lo que se hizo fue explicar un poco el contenido mínimo que tendría que tener y lo que tendría que analizarse en un plan de igualdad. Se crean las condiciones para negociarlo, es decir, quién va a hacer el plan, ¿no? Ahora se dice que tiene que participar tanto la empresa como las personas representantes de las personas trabajadoras, que es la representación sindical. Y como punto importante ya se empieza a hablar de la ampliación gradual de la obligación de negociar planes en empresas de más de 50 personas. De 50 personas en adelante. Ya en el Real Decreto 901 y 902 se refuerza el carácter de negociado que deben tener los planes de igualdad, se establece la obligatoriedad de contar con un plan para empresas de más de 50 personas y registrarlo y hacerlo público en el RECON, que es el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos. ¿Vale? Y en el Real Decreto 902 se establece la obligación de realizar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, con datos desagregados por sexo para cada uno de los puestos de trabajo, iguales o de igual valor. Vale. Aquí vamos a ver ahora un poco los conceptos básicos en igualdad, así como para tener una idea después de lo que vamos a estar hablando.
Bueno, todos conocemos un poco lo que es el sexo y el género, ¿sí? El sexo viene determinado por la naturaleza, son características biológicas que distinguen al sexo femenino y al sexo masculino. Pero el género es una construcción social y cultural. Es algo que se aprende, puede variar en el tiempo, y define las características, los comportamientos de la sociedad y asigna como propios o naturales cuestiones de mujeres u hombres. Por ejemplo, por decir algo que los hombres no llevan falda, las mujeres llevan falda. Eso va a depender un poco también de la sociedad en la que vivamos. A partir de esto se van a crear ciertos estereotipos y roles de género. Lo que vamos a hacer va a ser definir y reproducir ciertas actitudes o cualidades condicionadas por el género con el que nos identificamos o con el que nos identifican. Estos estereotipos van a producir que se generen roles. En una sociedad organizada tienen que ver con la posición que ocupa una persona y la función que cumple, las responsabilidades que tiene, los privilegios, las reglas de conducta, por ejemplo. En el ámbito público y laboral se suele identificar el género masculino por suponer que tienen mayor capacidad de liderazgo, toma de decisiones, oratoria, y el género femenino ha quedado relegado muchas veces a las tareas de cuidados relacionadas con la emotividad, con la empatía. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hombres y mujeres se ven a veces condicionados por estos estereotipos desde el propio momento de elegir sus estudios y así terminan viéndose infrarrepresentados en diferentes sectores laborales. También tenemos términos como conciliación y corresponsabilidad que van muy unidos. La conciliación tiene que ver con el tema de compatibilizar el tiempo que le dedicamos a la familia y al trabajo y el tiempo personal. Tiene que ver con tratar de mantener un equilibrio en las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo personal. Para que esto se pueda hacer, para que se pueda llevar a cabo esta conciliación, es muy importante que exista la corresponsabilidad, que tiene que ver con esto de responsabilidad compartida. Va más allá de la conciliación y tiene que ser ejercida por mujer y hombre, ¿sí? El hombre, por ejemplo, aumentando su presencia en el ámbito doméstico, responsabilizándose de tareas domésticas y el cuidado de las personas de la familia, como para que todas y todos podamos participar en todos los ámbitos de la vida, intentando que sea de igual manera. Cuando no es posible esta corresponsabilidad, tanto porque se hace difícil por la familia o por las condiciones que nos otorga una empresa, que puede ser por diferentes motivos, se produce lo que se llama a veces doble jornada o triple jornada de trabajo. Esto hace referencia a un término que es específico de las mujeres que desempeñan trabajo remunerado en horario laboral y además, luego de realizar ese trabajo, tal vez a media jornada o a jornada completa, desarrollan otras tareas implicadas a las cargas familiares, o ir a buscar a los chicos a las actividades extraescolares, hacer las compras y demás. Entonces, muchas veces ven afectada su salud, ¿vale? En términos que muchas veces tienen que ver con psicosociales, ¿vale? Y luego tenemos un término muy importante que es la acción positiva, ¿vale? Que es un instrumento que se creó para romper con las diferencias creadas a partir de estos estereotipos y roles. Más allá de que exista, y ya sabemos, una igualdad ante la ley, que todas tenemos las mismas posibilidades, ¿vale? Hay cierta desventaja histórica, hay una brecha salarial, hay otro tipo de desigualdades y por eso se crearon medidas específicas en favor de las mujeres para corregir estas situaciones de desigualdad respecto a los hombres. Esto no es para siempre, es temporal. Se debería aplicar mientras subsista esa desigualdad. Por ejemplo, en una empresa, en igualdad de condiciones, méritos y estudios, cuando se va a hacer una selección, se prioriza la contratación de mujeres en los puestos en los que estén subrepresentadas. Aunque también este tipo de acciones se pueden hacer en los hombres, por ejemplo, si se ven infrarrepresentados en un sector como es el de limpieza o como puede ser el de monitoras de escuelas y demás. Es una forma de actuar para corregir la desigualdad del punto de partida. Y tiene como objetivo nivelar las oportunidades entre las responsabilidades familiares, las profesionales, el acceso al trabajo, la promoción, la representación social y demás. Bien. Luego tenemos los conceptos de discriminación, ¿sí? Perdón, se me fue aquí. Debemos entender por discriminación cualquier trato desigual que no tenga una causa justificada y que cause consecuencias y perjuicios a una persona o a un colectivo. Hay varios tipos de discriminaciones, ¿sí? En el ámbito laboral se habla de discriminación directa, que es más fácil de identificar, es una situación en la que se puede encontrar una persona debido a su sexo y que tenga una situación menos favorable por ello. Por ejemplo, que en una oferta laboral se busque solamente
monitoras o limpiadoras, o que se busque soldadores, o sea que ya directamente uno reconoce por la oferta que se está discriminando a un colectivo. O discriminaciones indirectas que son menos visibles y son difíciles de detectar. Por ejemplo, son criterios o prácticas que son aparentemente neutras, pero que ponen a personas de un sexo en desventaja. Se pueden detectar a través de efectos desfavorables a largo plazo. Por ejemplo, establecer como requisito que para acceder a un puesto de trabajo se necesita una altura mínima de 1,70 o valorar a la persona que hace más horas extras como un requisito para promocionar. Y luego también existe lo que es la discriminación múltiple, ¿vale? Que esto pasa en muchos ámbitos, que es cuando se potencian diferentes factores. Por ejemplo, ser mujer, inmigrante y tener algún tipo de diversidad funcional. En el ámbito laboral podemos encontrar diferentes problemáticas, ¿vale? Que afectan sobre todo a las mujeres. Aunque las mujeres tienen estudios superiores y en mayor medida que los hombres, hay estudios que lo comprueban, ellas tienen más obstáculos para el acceso, para el mantenimiento del empleo, tienen a veces peores salarios, condiciones laborales y menos posibilidades para promocionar. En primer lugar, bueno, se sabe que la parcialidad afecta más a las mujeres, casi un tercio de ellas ocupan trabajos a tiempo parcial y muchas veces lo hacen para poder conciliar con la vida laboral y la vida familiar. Hay más mujeres desempleadas. También está el término del subempleo, que hace referencia a que hay mayor cantidad de mujeres sobrecualificadas en puestos y categorías profesionales que requieren menos experiencia y cualificación. Y luego tenemos segregación horizontal y segregación vertical, que tienen que ver mucho con este tema que hablábamos antes de los estereotipos de género. La segregación vertical se define como una distribución no uniforme de hombres y mujeres en diferentes niveles jerárquicos. Las mujeres se concentran en puestos de trabajo de menos responsabilidad y toma de decisiones, y los altos cargos suelen estar ocupados por hombres. Y la segregación horizontal, que se escucha menos, pero nosotros al hacer planes de igualdad vemos que sucede mucho, tiene que ver con la distribución no uniforme de hombres y mujeres en sectores y actividades particulares, como pueden ser puestos de trabajo. Mujeres en el sector de enseñanza, mujeres administrativas, hombres en el sector transporte o en sistemas o en informática. Hay muchas mujeres en sectores que son tradicionalmente feminizados y son más acotados, que tienen dificultades para acceder a otros sectores considerados masculinos. Luego tenemos un término que no es tan conocido, que es suelo pegajoso, que implica la dificultad de muchas mujeres de cambiar sus actividades o su sector por el arraigo a estos estereotipos de género. No solo es que algunas se quedan en el ámbito de su hogar, sino que luego se dedican a tareas como de la limpieza, como cuidar personas mayores, son canguros, enfermeras. Es no poder salir de este espacio natural que naturalmente se les asigna o tradicionalmente se les asigna. Luego está el término techo de cristal, que tiene que ver con la dificultad para desarrollarse laboralmente y promocionar. Es como si hubiera un techo o una barrera invisible que hace que pueda llegar hasta cierto punto en la carrera. Impide que muchas trabajadoras se vean impedidas para acceder a puestos, por ejemplo, de directivos. Y tenemos la brecha salarial, que es la diferencia entre los salarios que perciben hombres y perciben mujeres. Las causas pueden ser múltiples. Es cierto que existe una valoración desfavorable de muchos trabajos que están feminizados y que están peor retribuidos, como el de las empleadas del hogar, pero también puede suceder por las diferencias en los complementos salariales, la cantidad de horas extra, las reducciones de jornada. Por ejemplo, los complementos salariales de nocturnidad, peligrosidad, antigüedad, están más relacionados con los puestos de trabajo que ocupan hombres, y en muchos casos los complementos se fijan atendiendo a la disponibilidad más elevada del tiempo de trabajo, aumentando y afectando negativamente la situación retributiva de las mujeres. Vale, con respecto a todo esto que hablábamos, las empresas tienen ciertas obligaciones. Por un lado, la ley obliga a cumplir con el principio general de no discriminación, ¿vale? A tomar medidas al respecto para tratar de impedir que se genere discriminación en el ámbito laboral. Y por otro lado, adoptar medidas de prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. La ley nos dice que todas las empresas tienen la obligación legal de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, arbitrando procedimientos específicos para su prevención, así como para dar cauce a las denuncias o a las reclamaciones. ¿Cómo pueden las empresas intentar cumplir con estas obligaciones?
tomando medidas y creando acciones en diferentes ámbitos, más allá de un plan de igualdad con él o no necesariamente. Luego veremos que un plan de igualdad se articula analizando diferentes ejes del ámbito laboral y de la empresa, y esta empresa va a tener que tomar ciertas medidas para poder corregir lo que encuentre en cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, en el proceso de selección y promoción se puede intentar revertir la segregación horizontal y vertical, ¿vale? Y garantizar que el proceso de selección se lleve a cabo sin sesgos de género, realizando, por ejemplo, un seguimiento anual de la evolución de la plantilla y registrarlo para luego tomar medidas. Medidas, por ejemplo, como las de acciones positivas que hablábamos antes, que en los procesos de selección, cuando hay condiciones equivalentes de experiencia, de preparación y demás, accede al puesto la persona menos representada en el área o puesto de trabajo. También se pueden establecer, por ejemplo, colaboraciones con organismos de formación para captar mujeres que quieran ocupar puestos en sectores masculinizados y hombres que quieran ocupar puestos en sectores feminizados. Se pueden utilizar CVs ciegos, currículum ciegos en los procesos de selección que no identifiquen el sexo de la persona. Y se puede formar, por ejemplo, en el proceso de selección a las personas de recursos humanos, trabajando, por ejemplo, en la eliminación de estereotipos de género. Buenas, creo que se le ha caído la conexión a Morena. Si me dais un segundito, voy a intentar localizarla para ver qué ha podido pasar. Gracias. Vale, Morena, ¿estás por ahí? A Sí, ver, no se te escucha. Se voy. fue. Supongo que sería a lo mejor algún lagazo de conexión o lo que sea, pero vamos, no Sí, pasa nada. seguro, seguro. Un momentito. Vale. Aquí Sí, estamos ya con... se ve la ¿Sí? presentación, sí. Vale. Por ahora íbamos, se iba entendiendo, espero que se iba entendiendo todo, ¿vale? Sí, por Sí. ahora solo había entrado una pregunta, pero era una pregunta que venía ya hecha, o sea, porque no era nada de estos temas. Así que por ahora creo que todo va Vale, bastante bien y en general no han salido no ha preguntas. salido pregunta. Vale. Bueno, estábamos hablando un poco de las iniciativas que podía tomar la empresa. Sí, habíamos hablado del proceso de selección, del proceso de promoción. También pueden tomar medidas de formación, digamos, que serían, por ejemplo, medidas para igualar las oportunidades en términos de incorporar una formación de prevención de riesgos laborales, que incluya riesgos psicosociales, riesgos de ergonomía, que es como una prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres y de los hombres. También se puede llevar a cabo un análisis con perspectiva de género de las necesidades de cada puesto en relación a los riesgos laborales, ¿vale? Como que, por ejemplo, las mujeres pueden estar mucho tiempo de pie haciendo con tipo de cargas pesadas, por ejemplo, y los hombres pueden tener más peligrosidad por estar en alturas y demás, como que hay diferentes puestos de trabajo, muchas veces de acuerdo al sexo, y tienen diferentes tipos de consecuencias en la salud de las personas. También se pueden incluir módulos formativos de sensibilización en igualdad de oportunidades, ¿vale? A todas las personas y también a las nuevas incorporaciones. Se puede priorizar la participación de la formación a las personas con permisos de excedencia o por razones de cuidados, que esto es con la finalidad de evitar la pérdida de aptitudes profesionales por la situación personal. Evitar que haya desigualdades en el acceso a la formación respecto a las personas que trabajan, por ejemplo, a jornada completa. Vale, y en conciliación, por ejemplo, se puede hacer una consulta, se puede evaluar las necesidades de conciliación del conjunto de las personas que trabajan mediante un buzón de sugerencias, una encuesta. Se pueden hacer campañas y charlas y talleres de sensibilización en materia de corresponsabilidad. Se pueden dirigir, por ejemplo, más al colectivo masculino si hiciera falta. También hay otras medidas que tienen que ver con flexibilizar los permisos estipulados por normativa, por ejemplo, para el acompañamiento de personas dependientes o hijos e hijas menores, o crear una lista de permisos no retribuidos más allá de lo que se establece por ley. Se puede facilitar el turno de trabajo entre compañeros, el cambio de turno, implantar el teletrabajo, fomentar el uso del intranet. Y se puede hacer, por ejemplo, que las formaciones siempre sean en horario laboral, dentro de las instalaciones de la empresa o de manera online para que todas las personas puedan participar. Y, por ejemplo, otro eje muy importante es la comunicación,
que una empresa lo que podría hacer sería analizar todo el lenguaje que utiliza, tanto en la documentación interna como en la documentación externa en su página web, y las ofertas laborales, y trasladar todo el lenguaje a un lenguaje inclusivo, ¿sí? Se puede hacer publicaciones en días conmemorativos como el 8 de marzo, campañas de visibilización y reivindicación de los logros de las mujeres en ámbitos masculinizados. Vale, y ahora vamos sí, un poco más a lo que es planes de igualdad en particular. Perdón. Los planes de igualdad al final son un instrumento de intervención que articula un proceso de trabajo en el que se contemplan un conjunto de objetivos, medidas y acciones planificadas y con coherencia entre ellas, y ha de ser la respuesta a los resultados de un diagnóstico previamente realizado, ¿sí? Es el conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar este diagnóstico, y lo que tiende a hacer es conseguir en la empresa o en la organización la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, y tratar de eliminar cualquier discriminación que se produzca por razón de sexo. Los planes de igualdad tienen diferentes fases, ¿vale? Para ponerlo en marcha, primero tiene que haber el compromiso por parte de la empresa, ¿vale? La organización del plan de igualdad y el compromiso se pueden materializar en un documento, y este documento, que lo firma la empresa, se tiene que comunicar con toda la plantilla. Para llevarlo a cabo se tiene que conformar una comisión negociadora, ¿vale? Que esta es básicamente un grupo de trabajo que está conformado paritariamente por una parte empresarial y una parte sindical o los representantes de las personas trabajadoras, que es la parte social. Esta comisión negociadora tiene diferentes competencias, es básicamente facilitar la elaboración del diagnóstico y la negociación de las medidas que integran el plan de igualdad. Luego tenemos el diagnóstico en sí, ¿vale? Que es como la fase más laboriosa del plan de igualdad. Y este diagnóstico es un diagnóstico de situación en materia de igualdad de la empresa, es como una radiografía. Sirve para conocer la situación en materia de igualdad y poder definir pautas de mejora. Es un paso previo a la igualdad, al plan de igualdad, y constituye una base. Tiene que abordar diferentes ejes de estudio, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿vale? Se estudia a la empresa en sus diferentes procesos, cómo se hace el proceso de selección y contratación, cómo hacen la promoción, si hay infrarrepresentación femenina en algún sector o en otro, cuáles son las condiciones laborales que tienen hombres y mujeres, cuál es la formación que otorga la empresa, si hay una diferencia entre la formación que se le da a las mujeres y a los hombres, la clasificación profesional, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, cómo se utiliza el lenguaje, y también la parte retributiva, ¿vale? Que tiene que ver con las retribuciones y la obligatoriedad de hacer una auditoría salarial. Para poder hacer esto, ¿vale? Lo que se hace es analizar datos cuantitativos y cualitativos de cara a identificar los posibles desequilibrios, ¿sí? O sea, cada uno de estos ejes se va a medir de manera cuantitativa y cualitativa. Se tratan los datos de los diferentes ámbitos, se desagregan por sexo y se cruzan las variables. Y la parte cualitativa tiene que ver con entrevistas, con todo lo que es el análisis de las políticas internas, la página web y las redes sociales. A partir de ahí vamos a tener como una foto de la empresa en todos los ámbitos, y se pueden detectar las desigualdades. Este diagnóstico se lleva a la comisión negociadora, se lee y se termina, bueno, valorando si se aprueba o no, para poder diseñar a partir del mismo diferentes políticas para poder avanzar. En la comisión negociadora, a partir de que tenemos el diagnóstico, se proponen una serie de medidas, ¿vale? Para la aprobación del plan. Estas medidas sirven para eliminar todas las desigualdades detectadas, y va a corresponder a la comisión negociadora cuáles son las que se van a incluir o no en el plan de igualdad. Al finalizar esta fase, queda aprobado el documento de plan de igualdad, que va a incluir objetivos específicos y cuantificables a corto, mediano y largo plazo, las medidas concretas que se van a llevar a cabo, quiénes son las personas responsables de llevarlas a cabo, calendario, recursos y un sistema de seguimiento y evaluación. Cuando ya tenemos todo el documento de plan de igualdad listo, lo que se tiene que hacer es inscribirlo en el RECCON, como hablábamos antes, con un plazo de más o menos 15 días. Y luego hay que tener en cuenta que siempre hay que hacer un seguimiento y una evaluación de este diagnóstico.
Este seguimiento y evaluación va a recaer en la comisión de seguimiento, que va a estar designada por la comisión negociadora. Muchas veces son las mismas personas de la comisión negociadora las que hacen el seguimiento, pero se pueden nombrar a otras personas. Este seguimiento es fundamental porque facilita la información periódica sobre cómo se va desarrollando el plan y permite identificar cuáles son, no sé, posibles dificultades de ejecución que puedan surgir o necesidades de cambio. Se puede flexibilizar, digamos. Se pueden cambiar los recursos necesarios para hacer cierta medida, el tiempo que se necesita para hacer cierta medida. Es como un documento vivo en ese sentido. A partir de esa información, ¿vale?, viene la fase de evaluación, que permite conocer el grado de cumplimiento de todos los objetivos y de todas las medidas del plan, y que en realidad es la base para un futuro diagnóstico que desemboca en un nuevo plan de igualdad. ¿Sí? Debe realizarse más o menos una evaluación en la mitad del plan y otra al final. Y luego, después de 4 años, se tiene que volver a crear otro plan de igualdad nuevo a partir de lo que se vio en el primero. Bueno, hay varias ventajas que traen a la empresa tener un plan de igualdad, y en principio muchas de ellas tienen que ver con el compromiso social y corporativo. Hay un hecho, que es que hay una brecha salarial y hay ciertas desigualdades, y es necesario que las empresas den un paso hacia adelante con las acciones que hacen, porque se sabe que tienen un impacto en el resto de la sociedad. Mejoran la imagen también, porque desde hace un tiempo la gente se preocupa, ¿no?, por lo que hay detrás de los productos o los servicios que se ofrecen, y muchas veces las administraciones públicas en sus licitaciones priorizan empresas éticas u otras empresas para realizar colaboraciones. Tienen como que solicitar, digamos, uno de los requisitos es que la empresa con la que colaboran ya tenga un plan de igualdad. También aumenta el compromiso de la plantilla, porque la hace partícipe, ¿sí?, y se toman medidas que la favorecen, por lo que termina habiendo más atracción y retención del talento, se mejora la productividad. Y esto es además porque a partir del plan de igualdad se producen mejoras en los procedimientos de las empresas. Y además, más allá de esto, también es para cumplir con la normativa y evitar cualquier tipo de sanción que pueda llegar a haber por no tenerlo. Vale. Hay ciertas claves, ¿sí?, para el desarrollo del plan. Un plan de igualdad es transversal. Debe estar presente, como hablábamos antes, en todas las áreas de la empresa. Debe ser realista y flexible, y es temporal. Realmente es que las acciones y medidas que se vayan a tomar para hacer el plan de igualdad tienen que ser realistas, tienen que tomarse medidas que se puedan realmente llevar a cabo en 4 años, y no se pueden pedir imposibles. Va a venir determinado de acuerdo al compromiso de la empresa, a la capacidad adquisitiva de la empresa y a lo que realmente se puede poner como un objetivo en un corto plazo. Es muy importante la implicación del equipo directivo y que haya una información permanente, ¿vale?, de intercambio del desarrollo del plan y con el personal para aumentar la efectividad. Otra cosa importante es que no se debe tener miedo al diagnóstico. Muchas veces cuando una persona va a hacer un diagnóstico de la empresa y dice, bueno, aquí hay una desigualdad o aquí hay una discriminación indirecta, la empresa intenta como defender, ¿no? Y en realidad esto es muy habitual, es un reflejo solamente de la situación que hay en el mercado laboral, y lo importante y lo que se pide es un compromiso de cambio, hacer algo poco a poco, en función de la realidad de la empresa, no pedir cosas imposibles tampoco. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, hablábamos de autobuses, no voy a pedir que dentro de aquí a 4 años haya una paridad en las personas que conducen, porque es imposible, pero sí que se puede intentar que de a poco las mujeres se vayan integrando en este sector. Y otra cosa es que la igualdad no perjudica a los hombres. Los planes de igualdad no persiguen beneficiar exclusivamente a las mujeres, sino a toda la sociedad en un conjunto. Es ver dónde hay una desigualdad e intentar corregirla. Vale. Y tenemos la parte del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Como decíamos antes, todas las empresas tienen la obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo, mediante diferentes procedimientos para prevenirlo y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. Por ley, el acoso sexual está prohibido, ¿vale?, tanto por la ley del 2007 como por el Estatuto Básico del Empleado Público, y es considerado una infracción muy grave, ¿vale?, pudiendo ser causa de despido disciplinario o pudiendo ser una causa justa para que la persona víctima solicite la resolución de su contrato.
Por ley se tipifica el acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de la persona con el mismo propósito, como sería, por ejemplo, incomodar. Por ejemplo, tratar de manera desfavorable a una mujer por motivo de su embarazo o por ser madre, o hacer bromas con las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Bromeando entre compañeros porque no pueden hacer tal cosa o porque no pueden hacer tal otra. Al final, el mejor instrumento para poder lograr todo esto que por ley venimos obligadas las empresas es el protocolo de prevención y actuación. Y es un documento donde se van a identificar las diferentes situaciones que constituyen el acoso y por razón de sexo y tiene por objetivo establecer un procedimiento de actuación a seguir en el caso de que se produzca en el entorno laboral. Este protocolo normalmente tiene diferentes actuaciones o puntos clave. Tiene una declaración de principios de la empresa, define las conductas constitutivas de acoso sexual o por razón de sexo, tiene un procedimiento de actuación en el caso de detectar alguna identificación, identifica cuáles son los canales de comunicación y denuncia y a quiénes se van a dirigir. Tiene que tener una difusión, obviamente, entre toda la plantilla, porque no vale para nada tener un protocolo si no lo conoce toda la plantilla y si no se le va recordando que existe. Y normalmente vienen aparejadas con formación y sensibilización para así poder prevenir primero que nada que estas situaciones ocurran. A partir de aquí, la empresa, ¿vale?, puede tomar diferentes medidas. Puede hacer una formación específica en prevención y detección del acoso sexual, ¿vale? Porque esta detección al final no es solo responsabilidad de la persona responsable del protocolo o de la persona responsable, sino de todas las personas que trabajan, que deben contar con formación al respecto para que puedan identificar una situación y en caso de identificarla, poder activar el protocolo o que sepan al menos a quién dirigirse. También se pueden realizar campañas de difusión a través de todos los medios de comunicación de la empresa que expliquen lo que es el acoso sexual y por razón de sexo, que expliquen cuáles son los canales de denuncia y las personas responsables. También, por ejemplo, se pueden elaborar y realizar encuestas sobre la percepción de la violencia machista en el clima laboral, encuestas de clima laboral, también para saber cuáles son los conocimientos, la información y los valores y las cuestiones relativas al acoso sexual y por razón de sexo, así como otros tipos de violencia. Podemos conocer a través de esta herramienta algunas cuestiones relacionadas con el uso del protocolo y si las personas saben cómo actuar llegado el caso. Por último, también otra cosa que es importante es separar de manera clara el procedimiento de denuncia del acoso sexual y por razón de sexo del resto de los canales y procedimientos de denuncia por otras malas prácticas. De esta manera se deja constancia de que la empresa tiene conciencia de que las cuestiones de género tienen causas diferentes al resto y de la gravedad de estos asuntos, y además facilita saber qué actuaciones hay que seguir a la hora de denunciar. Vale. Bueno, en principio esta es la presentación, ¿sí? Y tenemos como unos 15 minutos más o menos para cualquier tipo de pregunta que puedan hacer. Perfecto, Morena. Pues han ido entrando algunas preguntas. También ha entrado algún que otro mensaje de felicitación porque les ha parecido bastante esclarecedor. Así que mira, te lanzo la primera que nos ha llegado. Espera un segundito que la tengo por aquí. Vale, espera. Que las he ido guardando. Vale, aquí dice, ¿se puede registrar en RESCON un plan de igualdad sin tener representación sindical y sin tener que convocar a los sindicatos más representativos del convenio que aplica a la empresa? No, no se puede. Una empresa puede tener un plan de igualdad propio sin registrar, pero al momento del registro, sí o sí, las obligaciones son iguales que para las empresas de más de 50 personas. Se van a tener que negociar con los sindicatos, no se puede hacer Vale, unilateralmente por parte de la empresa. vale, o sea que una cosa es que tú lo tengas y otra cosa es que lo quieras registrar. Si lo quieres Exactamente. registrar, Yo lo puedo tener y sería como un documento más de la empresa, pero al momento de registrarlo y que sea un documento válido, tiene que estar negociado sí o sí con los sindicatos o con o con la RLT o con los sindicatos más representativos del sector. perfecto. Pues mira, mientras vamos contestando las preguntas, también voy a iniciar una pequeña votación que es simplemente a modo de encuesta de satisfacción, pero que si la contestan, la verdad que a nosotros nos sirve
para futuras sesiones. Vale, la siguiente pregunta dice, mira, tengo una empresa con 5 personas en plantilla. Dice, me gustaría saber a qué exactamente estoy obligado como empresario. Bueno, realmente las obligaciones vienen con lo que es la ley del 2007, que es intentar y procurar que no se produzca ningún tipo de discriminación y tener acciones con respecto a la prevención y la actuación en el caso de que haya una situación de acoso sexual o por razón de sexo. Nada más, no están obligadas a tener un plan de igualdad o un protocolo en sí, pero sí a tomar acciones al respecto. Vale. La siguiente dice, en mi empresa somos 10 personas, por lo que no estamos, perdón, obligados a tener un plan de igualdad. No obstante, nos presentamos a licitaciones y en esta sí que se puntúa el hecho de contar con un plan de igualdad. ¿Puedo contar Sí. con él? Sí, sí, es lo que decíamos antes. Vos podés tener una empresa de 5 personas, 10 personas, 15 personas, con un plan de igualdad, negociarlo y registrarlo. Obviamente, para una licitación, lo que vas a tener que hacer es negociarlo con una parte social y registrarlo. Eso siempre se puede hacer. Sí que va a ser un poco, tal vez, más laborioso, pero es exactamente lo mismo. No hace falta tener más de 50 personas. En relación a este tema, además, ya no solo para la administración pública, también hay muchas empresas, sobre todo multinacionales, que era lo que comentábamos el otro día, que cada vez más dentro de las políticas de compliance para trabajar con terceros y con proveedores están exigiendo que por lo menos se tenga un plan de igualdad o que se tenga un canal de denuncias, se tenga o no la necesidad por número de trabajadores. O sea que en ese sentido también puede ser significativo en ese sentido. Luego, otra pregunta también que decía que si es obligatoria la formación en igualdad para toda la plantilla y la de acoso. No, obligatoria no es en ninguno de los dos casos. No va a haber una inspección laboral que te diga que no hiciste una formación y que eso está, bueno, y que te van a sancionar por eso, pero es una de las medidas que toma la empresa para así cumplir con los objetivos que son ir en contra del acoso sexual y por razón de sexo y en favor de la igualdad de oportunidades. Es como al final una cosa que no es obligatoria, pero necesaria, porque llegado el caso, ya tienen como la prueba de que están haciendo cosas para favorecer y para hacer la igualdad efectiva, digamos. Perfecto. También nos dicen, mi empresa está obligada a contar con un plan de igualdad, pero no cuenta con RLT. ¿Podemos negociar el plan con una comisión interna de la empresa? No, es un poco lo que hablábamos antes. Hmm. Ya no se puede hacer una comisión interna de la empresa, tienen que, si no tienen RLT, o bien se tiene que conformar una RLT dentro de la empresa, o se tiene que contactar a los sindicatos más Los sindicatos. representativos del sector al que pertenezca la empresa. Vale. Y luego también se ha duplicado la pregunta de si quiero contar voluntariamente con un plan, pero no quiero registrarlo, tendría que negociarlo con la RLT, o sea que más o menos, en Es principio, todo eso. va muy, muy enfocado. De hecho, justamente salía ayer o antes de ayer una noticia en El Economista sobre toda la litigiosidad que se va a registrar con respecto a todos estos temas, porque están intentando buscar en algunos casos, me saldrá la expresión, vacíos legales y está habiendo mucha información al respecto, incluso hasta cierto punto cierta litigiosidad. Entonces, bueno, creo que la mayoría de los asistentes ya han contestado a la votación, la voy a dar por finalizada. Por mi parte, como siempre, daros las gracias a todos los asistentes que habéis estado en directo y a todos los que lo veis en diferido. Por supuesto, una vez más a Talention Time, que para todo lo que necesitéis en materia de planes de igualdad por la parte de Talention o para todo lo que es un software de gestión laboral dentro de la empresa, por supuesto podéis contar con ellos. Y especialmente también a ti, Morena, por dar esta charla. Espera un segundito que creo que ha entrado una pregunta sobre la bocina. Dice, ¿cómo se puede saber cuál es el sindicato más representativo de un sector? Bueno, al final es buscarlo, buscarlo en la página en Google, porque es así, es muy fácil. Se busca, es directamente poner tu sector y buscar el sindicato que te toca, Hmm. ¿sí? De acuerdo al convenio colectivo que tengas. Vale, perfecto. Normalmente, de todas maneras, en España hay dos grandes sindicatos, que son Que son UGT y comisiones Comisiones obreras. Obreras, que Exacto. prácticamente son los más representativos en el 99,9%. Hay en algún caso en el que puede ser uso, CNT o cosas muy puntuales, pero por regla general, tanto comisiones como UGT, que no me salían los nombres, están representando siempre mayoritariamente. Y como decía, perdona que he cortado, darte las gracias especialmente a ti, Morena, por esta sesión tan ilustrativa y espero que nos veamos en la próxima.
Vale. Muchísimas gracias a ti y por cualquier cosita estamos disponibles, ¿sí? Por cualquier consulta que nos quieran hacer. Perfecto. A todos los asistentes os mandaremos la grabación de la sesión o os mandaremos el enlace, así que si tenéis alguna duda o queréis ver algo, la documentación o lo que sea, tendréis acceso a ella, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Adiós.